A continuación vamos a hacer el ejercicio 2 de la opción A correspondiente al modelo de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la EBAU 2020 por la Comunidad de Madrid. El ejercicio dice lo siguiente: se considera la función real de variable real f de x definida por menos x más a cuando x es menor que menos 8, raíz cúbica de x cuando x es menor que 1 y mayor o igual que menos 8. Y logaritmo neperiano de x cuando x es mayor o igual que 1, donde ln denota el logaritmo neperiano y a pertenece a los números reales. Se pide a proporcionar el valor del parámetro a para que la función anterior sea continua en el punto de abscisa x igual a menos 8 y analizar la continuidad de la función en el resto de los puntos de su dominio. B. Obtener la recta tangente a la función en el punto x igual a e y estudiar el crecimiento de esta recta. Justifique su respuesta. Pues vamos a comenzar estudiando la continuidad en x igual a menos 8. Para que una función fuese continua en un punto se tenían que cumplir tres cosas. Lo primero, tenemos que ver si existe la función en ese punto. Pues para ello nos fijamos en la expresión de la misma y miramos a ver si el igual a menos 8 se encuentra en alguno de los tramos. Fijaos, lo tenemos ahí. Luego aquí tendremos que sustituir el valor de menos 8. Por lo tanto, sí que existe la función en ese punto y tiene el valor de menos 2. Lo segundo que hay que ver es si existe el límite cuando x tienda a menos 8 de la función. Cuando la tenemos así definida a trozos, para que exista ese límite tienen que existir los límites laterales y ser iguales. Es decir, el límite cuando x tienda a menos 8 por la derecha ha de ser igual al límite cuando x tienda a menos 8 por la izquierda de la función. Menos 8 por la derecha es cuando nos acercamos a menos 8 por valores mayores que él, es decir, en esta zona. Luego ahí tendré que utilizar raíz cúbica de x. Hago el límite, que es bastante sencillo, simplemente sustituir y me queda menos 2. Menos 8 por la izquierda es cuando me acerco a menos 8 por valores menores a él, es decir, en este tramo. Luego tendré que usar menos x más a, me quedará menos 8 más a, es decir, 8 más a. Bien, hemos dicho que para que exista ese límite, los límites laterales han de existir y ser iguales. Por lo tanto, lo que se tiene que cumplir es que menos 2 sea igual a 8 más a. Por lo que si despejo de allá me quedaría menos 10. Y ese sería el valor del parámetro a para que la función sea continua en x igual a menos 8. Se tendría que cumplir una tercera cosa, pero al cumplirse la segunda condición ya implica que se cumpla también la tercera. Esta era que f de menos 8 sea igual al límite cuando x tiende a menos 8 de la función. Y claro, f de menos 8 es menos 2 y el límite cuando x tiende a menos 8 de la función, si a es menos 10, esto es menos 2, esto es menos 2, luego ese límite vale menos 2 también. Pues con esto ya tendríamos la primera parte de este apartado terminada. En la segunda nos dicen que estudiemos la continuidad en el resto del dominio. Daos cuenta que otro punto crítico será este que aparece aquí dos veces, el 1, y luego el logaritmo neperiano de x nos daría problemas cuando x fuese menor o igual que 0. Acordaos que dentro de un logaritmo lo que tenemos dentro tiene que ser mayor que 0. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este tramo está definido para valores mayores o iguales que 1, por lo tanto no encontraremos ningún valor de x negativo o 0 que esté fuera de ese dominio. En menos x más a no habría ningún problema porque los polinomios tienen todos los reales de dominio y la raíz cúbica de x, al ser una raíz cúbica, también permite tanto números positivos como negativos. Por lo tanto, solo nos queda estudiar el x igual a 1
para terminar el apartado? Pues vamos a ver, en x igual a 1, para que la función sea continua se tienen que cumplir las tres mismas condiciones que hemos hecho para el x igual a menos 8. Vamos a ver si existe f de 1. Pues el 1 está aquí incluido, sustituyo y me quedaría logaritmo neperiano de 1, que es 0. Luego sí que existe. Vamos a ver si existe el límite cuando x tiende a 1 de la función. Miramos a ver cómo son los límites laterales. 1 por la derecha, valores mayores que 1, tendré que utilizar esta. Me queda logaritmo neperiano de 1, que es 0. 1 por la izquierda. Valores menores que 1, tendré que utilizar esta otra. Sustituyo y me queda 1. Como veis, estos límites laterales salen distintos. Eso quiere decir que no existe el límite cuando x tiende a 1 de la función. Pues al no existir ese límite, ya no se cumple una de las condiciones, la función no va a ser continua en x igual a 1. Cuando el motivo de la discontinuidad es que los límites laterales son distintos y ninguno de ellos es más o menos infinito, la discontinuidad que presenta es una discontinuidad de primera especie o inevitable de salto finito. Y con esto ya tendríais terminado el primer apartado. En el segundo apartado nos piden hallar la recta tangente a la función en x igual a e y analizar el crecimiento y decrecimiento de esa recta tangente. La ecuación de la recta tangente respondía a esta expresión donde x0, f de x0 es el punto de tangencia y f' de x0 es la pendiente en dicho punto de tangencia. En nuestro caso el x0 va a ser e. Ya tenemos uno de ellos, entonces f de x0 pues será sustituir en la función donde hay x0 por e. E es mayor o igual que 1, por lo tanto tendré que sustituir ahí. Será el logaritmo neperiano de e, que es 1. Y ya solo nos queda f' de x0. Hacemos primero la derivada en el tramo que nos corresponde. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. Y así f' de x0 será f' de e. Luego sustituyo ahí e. Me queda 1 partido de e o e elevado a menos 1, como queráis. Bueno, pues ya tenemos todo. Va a ser i menos f de x0, 1, igual a f' de x0, 1 partido de x menos e. Podemos operar aquí. Me queda x partido de e y menos e partido de e, que es menos 1. Así se va esto con esto. Y la ecuación de la recta tangente en el punto que nos han pedido sería esta. Nos piden también que analicemos el crecimiento y decrecimiento de la misma. Pues eso es muy sencillo. Daos cuenta que la derivada, hemos dicho que era esto, es 1 partido de e mayor que 0. Pues cuando la derivada es mayor que 0, la pendiente es positiva. Y si la pendiente es positiva, pues es creciente. Luego la recta tangente creciente en todos los reales. Puesto que al tratarse de un polinomio, el dominio es todos los reales. Bueno, pues con esto ya tendríais terminado el ejercicio.